del segmento, ¿no? Son sepsis y la última clase es problemas ortopédicos más frecuentes en pediatría. Vamos a empezar con sepsis. Sepsis, shock séptico es un tema importante que debemos identificar en forma precoz. ¿Debido a qué situación? A que para que un paciente tenga sepsis, shock sépticos, primero tiene que empezar con fiebre, ¿no? Y fiebre es el síntoma más frecuente que vamos a tener en un paciente, ya sea en consultorio externo o sea en emergencia. Entonces, hay que tener en cuenta que todo paciente con fiebre potencialmente es un paciente que puede evolucionar a sepsis y shock séptico. Entonces es importante reconocerlo en forma precoz, más aún si sabemos que los pacientes pediátricos, mientras más pequeños sean, sus síntomas y signos van a ser inespecíficos y muchas veces solamente acude por fiebre a la emergencia. Entonces, sepsis es el desencadenante de una cadena de procesos que puede empezar al inicio por una infección o por un trauma. Luego el paciente puede tener un SIRS, luego va a sepsis, luego a sepsis severa. Hablamos de sepsis cuando hay un foco infeccioso probable o confirmado. Ya sea, no necesariamente tiene que ser un hemocultivo positivo para hablar de sepsis. Clínicamente podemos tener un paciente febril con marcadores hematológicos positivos para una infección y estamos hablando de sepsis. El SIRS no necesariamente el paciente va a tener una infección, puede ser un trauma, ¿no? Y puede tener alteraciones de la frecuencia cardíaca, respiratoria, problemas, un hemograma patológico. Los datos de laboratorio pueden ser hay dos situaciones, 4.000 a 12.000 o 5.000 a 15.000, más o menos en ese rango, no menor, así, entre 5 a 15.000 lo normal. Menos de 5.000 o por encima de 15.000 podemos estar hablando que este hemograma podría tratarse de un cuadro de un SIRS. En un SIRS también se va a afectar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, pero esto va a depender de la edad. No es como en adultos que hay un valor tope máximo para hablar de frecuencia respiratoria o frecuencia cardíaca. En pediatría esto va a depender de acuerdo a la edad. Para esto es mejor tener a la mano las tablas de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, dependiendo de la edad. Y hablamos de sepsis severa, que sería un paso más cuando está afectado alguna disfunción de algún órgano, respiratorio, hematológico, sistema nervioso central, cuando el paciente presenta una acidosis no explicada, y cuando esta disfunción es a nivel cardiovascular, ya estamos hablando de shock séptico, ¿no? Entonces la sepsis es un proceso dinámico, ¿no?, que puede empezar con un SIRS, va evolucionando a sepsis, sepsis severa y puede terminar en shock séptico. Esa es generalmente la secuencia. Entonces, ¿cómo definimos shock? Shock viene a ser una situación clínica en la cual la demanda supera la oferta, si lo podemos definir en una palabra, ¿no? Cuando nuestros requerimientos son mayores a lo que nuestro organismo recibe de aporte, ¿no? Esa es la definición de shock. Ahora, el shock puede ser de varios tipos, ¿no? Hipovolémico, distributivo, cardiogénico, obstructivo, neurogénico, ¿no? De estos, el shock más frecuente que ocurre en pediatría va a ser lejos el shock hipovolémico. Y la entidad que más se asocia al shock hipovolémico va a ser un paciente con pérdidas. En este caso, las pérdidas más frecuentes que tiene un paciente pediátrico son las pérdidas digestivas. En este caso, una EDA con una deshidratación severa, ¿no? Pero es el shock hipovolémico, no es shock séptico. Shock séptico está dado es del tipo distributivo, ¿no?, que comparte esta clasificación con la anafilaxia y con el shock neurogénico. Los siguientes tipos de shock, es decir, el cardiogénico, el obstructivo, el disociativo, son poco frecuentes en pediatría. Entonces, cuando hablamos de shock en pediatría, básicamente son de dos tipos. El shock hipovolémico
que es generalmente por una foco digestivo, y un shock séptico. Ahora, este shock hipovolémico puede convertirse en shock séptico, ¿no? Un paciente en el cual las pérdidas son de causa infecciosa empieza como shock hipovolémico, pero puede evolucionar a shock séptico, o sea, un shock distributivo. En cuanto a las etiologías, vemos que por la edad el germen más frecuente es el estreptococo tipo B, seguido por la E. coli y la Listeria monocitógenes. Esos son los 3 gérmenes más frecuentes, que inclusive se pueden repetir hasta los 3 meses. A los 3 meses ya se pueden asociar la Neisseria meningitidis y el Haemophilus influenza. Y mayores de 3 meses aparece ya el Streptococcus pneumoniae a la cabeza, ¿no? El neumococo. El Haemophilus influenza disminuye por la presencia ya de la vacuna, ¿no? Y menos frecuentes tenemos la E. coli, Salmonella, Staphylococcus y Streptococcus aureus. Entonces, recordar que los gérmenes que son comunes a la etapa neonatal también lo vamos a tener en un paciente con hasta los 3 meses, ¿no? Que son Listeria, E. coli y Streptococcus beta hemolítico grupo B o agalactial. Entonces, ¿cómo vamos a definir sepsis? En este caso, como había mencionado, son alteraciones en distintos órganos, ¿no? Entonces vamos a ver qué alteraciones van a presentar en estos órganos, ¿no? Hablamos de una disfunción cardiovascular cuando tras la administración de fluidos isotónicos, más de 40 mililitros por kilo en una hora, tenemos una presión arterial menos de 5, un presentín menos de 5 para la edad, o una presión arterial sistólica 2 veces por debajo de lo normal para su edad, o la necesidad de drogas vasoactivas para mantener esta tensión arterial dentro de valores normales. Cuando tenemos una acidosis metabólica inexplicable, ¿no? Un déficit de bases de 5, cuando tenemos un incremento de lactato por encima de 2 veces lo normal, cuando tenemos una oliguria menor a 0.5 mililitros por kilo por hora, o si esto lo extrapolamos a metro cuadrado de superficie corporal menor a 12 cc por metro cuadrado de superficie corporal, un relleno capilar mayor a 3 segundos y una gradiente de la temperatura central o periférica mayor a 3 grados. Hablamos de disfunción respiratoria cuando tenemos un PAFI menor a 300, pero con el dato de que el paciente no debe tener una cardiopatía congénita, cianótica o una enfermedad pulmonar previa, porque si el paciente lo tiene, este PAFI disminuido va a ser por la enfermedad de fondo y no por el proceso infeccioso asociado. Disfunción neurológica, cuando tenemos un Glasgow menor a 11, o más importante cuando hay un descenso de 3 puntos por debajo del basal que tenía. Disfunción hematológica, cuando tenemos plaquetas menos de 80.000 o un descenso del 50% del valor previo anterior en los últimos 3 días. Disfunción renal, creatinina mayor a 2. Disfunción hepática, bilirrubina mayor a 4. Obviamente no en la etapa neonatal, porque como sabemos en la etapa neonatal, una característica es que tenemos muchas veces la bilirrubina elevada. Entonces, el shock séptico, la sepsis, es esencialmente un problema hemodinámico que empieza como un proceso infeccioso, pero los cambios fisiopatológicos van a ser hemodinámicos, que además va a presentar la clínica de la infección focal, es decir, el punto de origen, ya sea digestivo, respiratorio, neurológico, ¿no? Dérmico inclusive, que puede ser inespecífica en los pobres y pobre en los más pequeños, ¿no? No esperemos encontrar un paciente con marcada sintomatología para sospechar de shock séptico o sepsis, ¿no? Y el otro grupo de síntomas van a ser los derivados del compromiso sistémico, de la coagulopatía y de la disfunción multiorgánica. Es decir, en un paciente que empieza con fiebre, hay que básicamente evaluar 2 cosas: sensorio y compromiso hemodinámico. Sensorio, ver si el paciente está irritable, se conecta con la madre, con la persona que lo cuida, ¿no? Y compromiso hemodinámico es ver cómo está el llenado capilar, si el paciente está orinando, cómo está la temperatura, el color de la piel, ¿no? Etc.
Entonces, todo niño con una posible infección manifestada con hipertermia, o también en este caso puede presentarse hipotermia, debe ser considerado de alto riesgo, ¿no? Todo paciente con fiebre o hipotermia es considerado como alto riesgo y potencialmente un paciente que puede evolucionar a sepsis y shock séptico por consiguiente. Si nosotros no tenemos este cuidado, se nos pueden escapar, ¿no?, aquellos pacientes que al inicio pueden estar compensados, pero después de 2 o 3 días ya en mal estado general. Entonces tenemos que ejercitar nuestro criterio, nuestro juicio clínico en todo paciente febril, mientras más pequeño sea, de forma, en este caso, ¿no?, mientras más pequeño sea, mayor cuidado en nuestra evaluación. Cuando tengamos un paciente con irritabilidad, indiferencia ante la presencia de la madre, tendencia al sueño, progresiva desconexión del medio y signos clínicos de disfunción de perfusión tisular, sospechar que este paciente está evolucionando a un shock séptico. Un dato a recalcar es que en los pacientes pediátricos la hipotensión, a diferencia del adulto, se va a afectar al final. En un adulto sospechamos de shock cuando el paciente está hipotenso, en los pacientes pediátricos no. Al contrario, cuando ya tiene la presión, se afecta la presión, probablemente esto ya sea muchas veces irreversible, ya está en la fase final y es difícil, es poco lo que tengamos que hacer. Entonces, el diagnóstico temprano requiere un alto índice de sospecha. Si no lo pensamos, no lo vamos a diagnosticar. Entonces, una cosa práctica, le vuelvo a recalcar, es que en todo paciente con fiebre, evaluar compromiso hemodinámico y sensorio, para alejar la posibilidad de que estemos frente a un paciente que puede evolucionar a un shock séptico. El diagnóstico es realizado a través del examen físico enfocado en la perfusión tisular. La hipotensión es tardía y es un signo premórbido. Entonces, ¿qué exámenes vamos a solicitar a un paciente que sospechamos sepsis severa o shock séptico? Primero, hay exámenes para apoyar el diagnóstico de sepsis. ¿Cómo apoyamos el diagnóstico de sepsis? Con un hemograma. Tenemos un hemograma patológico, un hemograma más de 15.000, menos de 5.000, estamos probablemente hablando de un paciente con un proceso infeccioso. PCR, velocidad de sedimentación globular, procalcitonina. Exámenes que nos permiten ya no el diagnóstico de sepsis, sino cómo es la repercusión sistémica de este paciente, ¿no? Tenemos electrolitos, análisis de gases arteriales, pruebas de coagulación, transaminasas, lactato, urea, ecocardiograma, troponina, glucosa, creatinina, electrolitos. Recuerden que había exámenes para nosotros evaluar cómo está funcionando el resto de órganos. Estos son los exámenes que tenemos que pedir. Ya tenemos un paciente con un probable diagnóstico de sepsis, ya tenemos un paciente en el cual hemos evaluado su repercusión sistémica, tenemos que ver cuál es el origen de este foco. Para ver el origen de este foco tenemos que hacer un examen de orina, nos va a permitir si el foco la infección urinaria es el foco de origen de la infección. Un examen de líquido cefalorraquídeo para ver si el paciente, el foco es neurológico, ¿no? Estudio por imágenes. Y finalmente exámenes para averiguar el agente etiológico. Generalmente los exámenes que vamos a pedir son los cultivos, ya sea hemocultivo, urocultivo, cultivo líquido cefalorraquídeo, reacción de cadena de polimerasa cuando estamos sospechando en el foco sea un foco viral. Entonces ya hicimos primero la sospecha de sepsis, ya diagnosticamos clínicamente con la perfusión tisular, ya pedimos exámenes que nos apoyan el diagnóstico de sepsis o shock séptico, entonces tenemos que monitorizar al paciente. Es un paciente que debe estar en unidad de cuidados intensivos. ¿De qué nos valemos para monitorizar al paciente? Hay distintas formas de monitorizar. Tenemos, por ejemplo, los índices de perfusión global. Para esta situación tenemos que conocer la saturación de oxígeno de la vena cava superior. ¿Qué va a significar esto? A través de este índice vamos a obtener el valor residual que llega al corazón luego de destrucción pulmonar, ¿no? Tenemos que conocer que este valor tiene que ser mayor a 70% para hablar que hay una saturación de oxígeno de la vena cava superior adecuada, ¿no? Valores por debajo de este 70%
vamos a ver que progresivamente el paciente se va a complicar. ¿Cómo medimos la saturación de oxígeno de la vena cava superior? A través de la presión venosa central. Para esto tenemos que colocar un catete venoso central. La meta, le vuelvo a recalcar, es mantener un 70%, ¿no?, de saturación de oxígeno de la vena cava superior. Otro índice de perfusión global es la presión de perfusión tisular. ¿En qué consiste esto? La diferencia de la presión arterial media dentro de la presión venosa central. Valores normales 60-65 centímetros de agua. Un tercer índice de perfusión global es el lactato. Habíamos visto en los exámenes que para monitorizar que tenemos que pedir lactato sérico, ¿no? Valores por debajo de... Lo que tenemos que obtener es un lactato como límite 2 miliomoles por litro. Esa es la meta que tenemos que obtener. Otro índice de perfusión global es la oximetría de pulso, ¿no? Aunque en pediatría tenemos que tener en cuenta que esta oximetría de pulso puede tener algunos sesgos, ¿no? La frialdad de las extremidades del niño, ¿no? El niño, los sensores, tiene que ser un sensor adecuado, ¿no?, al dedo del niño. Hay distintos tipos de sensor. Saber que tenemos que escoger el sensor correcto, el sensor adecuado para el paciente, ¿no? El mismo hecho que el niño se mueve hace que oscile tanto a nivel superior como inferior los valores de la oximetría. Entonces hay que darnos un tiempo para hacer la oximetría. No inmediatamente colocamos el pulso oxímetro, el primer valor que aparece es el real. Por lo menos un minuto para disminuir este tipo de sesgos. Otro tipo de monitorización es la monitorización no invasiva, ¿no?, que puede ser directa a través de la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, gasto urinario, llenado capilar. También tenemos una monitorización no invasiva indirecta a través de la saturación de oxígeno, electrocardiograma, electroencefalograma, ecocardiografía, presión arterial digital. Y ya vamos avanzando a los métodos de monitorización invasiva. Algunos de estos métodos podemos hacer en una sala común, ¿no?, sala de hospitalización. Hay otros métodos que sí lo tenemos que hacer en una unidad de cuidados intensivos. Uno de los más prácticos y que más frecuentemente usamos es el análisis de gases arteriales. Después tenemos pH mucosa gástrica, presión venosa central, presión de cuña pulmonar, saturación venosa de oxígeno. Y otro que también los podemos hacer es el anion gap, el lactato, que se va a derivar de nuestro resultado de análisis de gases arteriales. En cuanto al tratamiento, no existe un solo tratamiento para tratar el shock séptico. Uno puede pensar que todo es volumen o todo es antibióticos, y no es así. Vieron la diapositiva anterior, que era un médico que estaba intubando al paciente, ¿no? Entonces, todo paciente con shock séptico debiera estar intubado, a pesar de que el foco de origen no sea respiratorio. Podemos tener un paciente con un foco digestivo que sin embargo está en shock séptico y lo tenemos que intubar. Recuerden que la definición de shock séptico era que la demanda supera la oferta. Entonces, si nosotros intubamos a un paciente de forma precoz, ¿no?, de primera intención, vamos a ahorrar alrededor del 10 al 15% del consumo de oxígeno. Y si nuestro objetivo es mejorar la oferta del paciente, al realizar este procedimiento vamos a mejorar esta oferta, ¿ya? Entonces, no es necesario intubar al paciente con shock séptico, mejor dicho, podemos intubar a un paciente con shock séptico a pesar que no tenga sintomatología respiratoria. No necesariamente esperar que el paciente tenga una neumonía, una insuficiencia respiratoria para intubarlo, ¿no? De primera intención, hacemos el diagnóstico de shock séptico, la indicación es intubación. También tenemos que corregir el medio interno, también tenemos que utilizar drogas vasoactivas, ¿no? Optimización de la vía aérea y respiración, que es lo que les mencionaba, la presencia de antibióticos, la presencia de esteroides. Muchas veces en etapas avanzadas del shock séptico el paciente va a hacer insuficiencia suprarrenal, entonces tenemos que colocar corticoides tipo hidrocortisona. Y finalmente, inmunomoduladores.
Entonces tenemos que tener unas metas clínicas cuando nos enfrentamos a un paciente con shock séptico. Normalizar la frecuencia cardíaca, probablemente el paciente o está en bradicardia o generalmente en taquicardia, ¿no? Normalizar los pulsos distales y centrales sin diferencia entre ambos. Normalizar el llenado capilar, normalizar el sensorio, normalizar el flujo urinario, normalizar la temperatura de la piel del tronco y extremidades, ¿no? Estamos viendo que todos estos ítems involucran al compromiso hemodinámico, ¿no? En una palabra, lo que tenemos que, nuestra meta clínica es mejorar nuestra pre y nuestra post carga. Metas hemodinámicas: mejorar la presión de perfusión tisular, mejorar el índice de shock. Metas bioquímicas: descender el lactato a valores, a concentraciones menores 2 milimoles por litro. Habíamos dicho que los 2 milimoles es nuestra base, entonces tener el lactato por debajo de eso. Disminuir el anion gap a menos de 16, mantener la glicemia por debajo de 120 y mantener una hemoglobina por encima de 10 gramos por litro, ¿no? Si tenemos un paciente con una hemoglobina por debajo de 10 gramos por litro, está indicado la transfusión de paquete globular. Metas de oxigenación: obtener una saturación de oxígeno de la vena cava superior o mayor a 70%. Terapia antibiótica. Probablemente pensemos que es lo más importante, no necesariamente. Para manejar a un paciente con shock séptico si se puede decir, se trabaja en equipo, ¿no? Una arista de este equipo vendría a ser los antibióticos, pero no va a trabajar solo. Generalmente cuando tenemos un paciente con shock séptico utilizamos al inicio una terapia empírica con antibióticos de amplio espectro, y esto lo vamos a ir regulando de acuerdo a nuestros cultivos, ¿no? Generalmente tratamos de cubrir muchas veces gram positivos, gram negativos, y dependiendo del contexto del paciente, inclusive anaerobio, ¿no? Pacientes o también antifúngicos. Tener en cuenta, si es un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, la flora propia de esa unidad, ¿no? Y también tener en cuenta que el paciente, si está invadido, está instrumentado, ¿no? Pensar que un germen puede ser pseudomonas, ¿no? En este caso tendríamos que añadir ceftazidima. En cuanto a la terapia de fluidos, que es la otra gran arista en el tratamiento, podemos usar cristaloides o coloides. Generalmente se opta por cristaloides porque es mucho más barato, más fácil de obtener, y la diferencia con los coloides, mejor dicho, no existe diferencia al emplear cristaloides o coloides. El objetivo es mantener una presión venosa central mayor de 8 miligramos de mercurio. Usar retos de fluidos sí se asocia con mejoría hemodinámica. ¿A qué llamamos reto de fluidos? Tenemos un paciente chocado, tenemos que utilizar cristaloides 20 cc por kilo, inclusive 2 hasta 3 bolos al inicio. En total 60 mililitros por kilo, o sea 3 bolos como máximo, ¿no? El plasma fresco congelado debe quedar reservado para niños con shock y coagulopatía de consumo, es decir, aquellos pacientes que tienen plaquetas bajas, TP, tiempo parcial de tromboplastina prolongados. En ese caso sí usa el plasma fresco congelado. Y paquete globular cuando una hemoglobina de 10 o hematocrito menor a 30. Los agentes farmacológicos inotrópicos que vamos a emplear son, en cuanto a los inotrópicos, la epinefrina, la dobutamina, mirrinone, vasopresores, norepinefrina, dopamina, vasopresina, vasodilatadores, la nitroglicerina. Las dosis son las que están en la diapositiva, ¿no? Dopamina de 2 a 20 microgramos kilo minuto, similar a la dosis de la dobutamina y dopamina es similar, la epinefrina 0.1 a 1 microgramos kilo minuto. Tener en cuenta que cuando utilizamos estos fármacos, lo ideal es tener un acceso venoso central. Si no lo tenemos, utilizar una vena periférica de buen calibre, ¿no? Pero lo ideal es utilizar a través de vía central. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con sepsis, shock séptico, tenemos medidas de primer nivel. Estas van a ser la primera de estabilizar, o sea, el ABC.
tener un acceso vascular periférico, iniciar el control de diuresis a través de una sonda vesical, monitoreo hemodinámico no invasivo, como les mencioné, iniciar con cargas de solución salina fisiológica 20 cc por kilo, evaluar la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno. Esta etapa va a durar de 15 a 20 minutos. Luego tenemos medidas de segundo nivel. Si el paciente sigue en estado de shock, significa que el diagnóstico sería un paciente con shock resistente a fluidos. En este caso tenemos que emplear ya inotrópicos y para eso tenemos que colocar un catéter venoso central. La dopamina, empezar con dopamina, dobutamina, ¿no? Paralelamente tenemos que corregir la glucosa, el sodio, el calcio. Lo que sí les menciono es que el bicarbonato no se usa en forma rutinaria. Solamente podemos utilizar bicarbonato cuando tenemos un pH menos de 7.0 o un bicarbonato de 10. En esos casos sí estaría indicado, pero si tenemos un pH 7.1 o 7.2 no es necesario utilizar bicarbonato. Medida de tercer nivel, cuando el paciente, me refiero a estas medidas van aumentando progresivamente si no hay respuesta del paciente. Si el paciente mejora, quedamos en el nivel que estábamos, ¿no? Medida de tercer nivel, shock frío. ¿Cómo lo sospechamos? Cuando hay cianosis y vasoconstricción periférica. Shock caliente, cuando el paciente está rubicundo y hay un llenado capilar casi inmediato. En el shock frío utilizamos adrenalina. En el shock caliente, iniciar adrenalina asociada a la dobutamina y suspender dopamina. El tiempo de tratamiento 20 a 30 minutos. Eso no significa que tenemos que suspender los fluidos. Nuestro fluido, nuestra cantidad de solución salina fisiológica que hemos calculado, la tenemos que mantener. Medidas de cuarto nivel. El paciente sigue sin salir del shock séptico, entonces sospechar que estamos frente a una insuficiencia suprarrenal concomitante. Tenemos que iniciar hidrocortisona. Si tenemos una presión arterial normal, una saturación de oxígeno menor al 70%, shock séptico, ¿no? Sumar a la adrenalina milrinona. Si tenemos una presión baja y una saturación de oxígeno menor al 70%, titular la dosis de adrenalina. Si tenemos presión baja y shock caliente, cargar más volumen manteniendo la no adrenalina pero titulando su dosis. Tiempo de evaluación 1 hora. Medidas de quinto nivel que normalmente no llegamos a realizar porque muchas veces el paciente ya fallece llegando a esta situación y son pocos los centros en los cuales podemos disponer de este arsenal terapéutico. Generalmente, probablemente solamente es salud, ¿no? y los hospitales grandes de salud, ¿no? Membranas de oxigenación extracorpórea, proteína C activa recombinante humana y inotrópicos recientes, vasopresina, levosimedan. Entonces el tratamiento de un paciente con shock séptico es un tratamiento progresivo, escalonado, ¿no? Que iniciamos con lo básico, que es el ABC, nuestras pruebas de monitorización. Hacemos el diagnóstico y podemos inclusive transfundir al paciente dependiendo de cuánto tenemos hematocrito, hemoglobina. Iniciamos al inicio con solución salina fisiológica, ¿no? Hasta 3 bolos. Paralelamente empezamos con el antibiótico, dependiendo de nuestra flora, ¿ya? Si el paciente no mejora en esos 20 a 30 minutos, empezamos con inotrópicos. Si el paciente, en este caso dopamina o dobutamina, ¿no? Si el paciente no mejora en el lapso de 30 minutos más, vemos si es un paciente con shock frío o caliente, y de acuerdo a eso vamos a emplear, dependiendo de la situación, adrenalina, no adrenalina, y siguiendo al paciente su evolución, podemos incluir, inclusive asociar otros inotrópicos tipo mirrinona, ¿ya? Eso es un proceso dinámico que tenemos que estar al pie del paciente, no podemos estar con el paciente ahí y olvidarnos del paciente. Para esto la monitorización es continua. Entonces, como conclusiones, probablemente lo más importante es una evaluación clínica minuciosa para la sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces, si hacemos el diagnóstico de forma precoz, no vamos a tener un paciente que va a llegar a los estadios final del shock, ¿no? Entonces, hacemos el diagnóstico temprano, probablemente, muchas veces ese paciente de todas maneras va a llegar al shock,
pero va a responder rápido, va a responder solamente con dopamina, dobutamina. Entonces es mucho más, el pronóstico es mucho mejor. Si nos demoramos en el diagnóstico, probablemente los cambios fisiopatológicos hemodinámicos que va a tener el paciente se van a dar de forma precoz, y cuando llegue a la emergencia ya la respuesta va a ser menor, ¿ya? Tomar en cuenta que mientras más pequeño es el paciente, mayor inmunosupresión va a tener. Una vez hecho el diagnóstico, cada hora perdida en el manejo adecuado de la sepsis severa incrementa la mortalidad un 100%, ¿no? Esto me sirve para recalcar que el diagnóstico tiene que ser precoz y el tratamiento tiene que ser inmediato. El tratamiento inicial del niño con shock séptico durante la primera hora puede precisar la expansión con volumen importante, ¿no? Porque tranquilamente solamente puede tratarse de un shock hipovolémico. Si es un shock hipovolémico, respondió a volumen, el paciente empieza a orinar, el color empieza a cambiar, nuestra evaluación hemodinámica mejora y ya no es necesario seguir con el tratamiento. Se debe iniciar el tratamiento precoz con drogas vasoactivas si el niño no responde a las primeras expansiones de volumen. Esto va de la mano con lo anteriormente dicho. Y finalmente, el shock en los niños puede iniciar, o muchas veces inicia, antes que el paciente tenga hipotensión. Si estamos esperando que el paciente tenga hipotensión, ¿ya?, probablemente sea muy tarde y nos va a costar más sacar a ese paciente de ese cuadro hemodinámico. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Si no sospechamos, si no lo pensamos, nunca vamos a hacer el diagnóstico. Un consejo es: todo paciente febril, ¿no?, evaluar dos cosas, aparte de la rinorrea, de la tos que puede tener, ¿no?, el paciente, de la causa por la cual viene emergencia. Evaluar compromiso hemodinámico y evaluar sensorio. Si nuestro compromiso hemodinámico y nuestro sensorio está bien, probablemente no se va a complicar, ¿no? Y lo otro es explicarle a la madre los signos de alarma, ¿no? En un paciente febril siempre explicarle los signos de alarma, ¿no?, cosa que podemos detectar en forma precoz aquel paciente que evoluciona en forma mala, ¿no? Y lo otro es el control en un paciente pediátrico, tiene que ser pronto. 24, 48 horas siempre hay que citarlo, ¿no? No olvidarnos de esas cosas.